Cuidado con los COPs, tóxicos industriales y sus efectos. En primer lugar, hablaremos de la estructura y propiedades físico-químicas de estos compuestos. Como nos dice Sarra, las tres series de compuestos son tóxicos formados por dos anillos bencénicos, unidos entre sí por un distinto número de átomos de oxígeno. En el caso de los furanos, un átomo. En las dioxinas, 2, y los PCBs no tienen. Presentan un número variable de cloros, siendo hasta 8 en el caso de las policlorodibenzodioxinas, también llamadas PCDD, y policlorodibenzofuranos, también llamados PCDF, y hasta 10 en los PCBs, que son bifenilos policlorados. Abajo encontramos una serie de fotos en las que se ilustra la estructura química de estos tres compuestos. La primera a la izquierda son los PCDFs, la que encontramos en medio serían las PCDDs y la última que encontramos más a la derecha son los PCBs. Para los PCDFs tendremos 135 isómeros y 75 para las PCDDs. En el caso de los PCBs encontramos 209 isómeros, de los cuales destacamos 12 de ellos con un mecanismo similar de toxicidad. Con similar nos referimos a similares a dioxinas. Abajo encontramos una tabla que hemos realizado a partir de una serie de datos en la que recogemos propiedades físico-químicas de estos tres compuestos, destacando peso molecular, solubilidad, color, volatilidad y por último, estado a temperatura ambiente. Ahora comentaremos las fuentes de contaminación, organizadas en este esquema. Las dividiremos según hablemos de dioxinas y furanos o PCBs. Podemos agrupar en 4 grupos las posibles fuentes de dioxinas y furanos. Procesos de incineración y combustión, en la incineración de basuras y de otros residuos sólidos y procesos metalúrgicos, producción de papel y depuración de aguas, industria química, en la producción de cloro y derivados clorados orgánicos con fines diferentes, como algunos insecticidas y herbicidas, por ejemplo, reservorio natural, ya que debido a su carácter lipófilo se produce acumulación en suelo, sedimentos y materia orgánica, lo cual puede facilitar su diseminación a través del polvo. En cuanto a los PCBs, estos se forman a partir de la reacción entre bifenilos y cloro, por lo que no se conocen fuentes naturales de emisión. Continuando con los usos o industrias que usan estos compuestos, tenemos el furano, que usado como químico intermediario lo utilizamos en la producción de lacas, solvente para resinas, productos químicos agrícolas como insecticidas, estabilizadores y productos farmacéuticos. También las dioxinas como producto de degradación de otras reacciones. No tienen uso comercial actual, pero durante la guerra de Vietnam se utilizó la tetraclorodibenzodioxina o TCDD como uno de los componentes del gas naranja. Y por último los PCBs, que antes de 1974 se usaban en capacitores, transformadores, plastificantes, revestimiento de superficies, tintas, adhesivos, diluyente de pesticidas y papel autocopiativo para copias. Tras 1974 su uso se restringió y en 1979 los PCB dejaron de usarse. Los tres compuestos, por diferentes vías, como por combustión y derrames industriales, pasan al agua y al aire, o también pueden formar sedimentos en el suelo, que terminan por introducirse en la cadena alimentaria por bioacumulación o biomagnificación. El criterio de bioacumulación establecido en el Convenio de Estocolmo se basa en la superación de unos umbrales de bioconcentración o bioacumulación preocupantes para las especies en cuanto a su toxicidad y ecotoxicidad. Con respecto a los contaminantes, los peces y los organismos pequeños pueden absorber los contaminantes que se albergan en el agua y los sedimentos de su hábitat. Los contaminantes se acumulan en la cadena alimentaria y cuando los peces son más grandes consumen peces u organismos más pequeños que están contaminados, con lo cual ellos también quedan contaminados. La contaminación pasa por la cadena alimentaria y puede alcanzar niveles miles de veces superior a los que normalmente puede tener el agua. Para los furanos, la sustancia contaminante también es nociva en organismos acuáticos. Las dioxinas también son tóxicas para el medio acuático y son mortales si se ingieren. Los COP tienen un carácter semivolátil y esta propiedad les permite adoptar la forma de vapor o presentarse absorbidos sobre partículas atmosféricas y propagarse fácilmente a largas distancias a través del aire, el agua o acumuladas en el organismo de algunas especies migratorias antes de depositarse nuevamente. Así pues, estas sustancias pueden volatilizarse en las regiones cálidas y condensarse en las regiones frías, encontrándose distribuidas por todo el planeta, incluso en alta mar, desiertos, el Ártico y el Antártico. Por su persistencia, pueden ser depositadas y volver a volatilizarse en ciclos sucesivos en función de las temperaturas ambientales, produciéndose lo que se conoce como efecto saltamontes o grasshopper. Para terminar, cabe mencionar los efectos tóxicos sobre el organismo. La exposición aguda a altas concentraciones de dioxinas, furanos y PCBs puede causar lesiones cutáneas,
tales como el cloracné y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas dependiendo de la cantidad ingerida y el tiempo de exposición. La exposición crónica y prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias del sistema nervioso en desarrollo, sistema endocrino, aparato reproductor y daños hepáticos, y se ha relacionado con algunos tipos de cánceres, así como con diabetes y enfermedades cardiovasculares. El compuesto mayormente tóxico es la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-P-dioxina, TCDD, clasificada como cancerígena para el ser humano, grupo 1, por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC. Sin embargo, no afecta al material genético y hay un nivel de exposición por debajo del cual el riesgo de cáncer podría ser insignificante. Al resto de los compuestos se les ha clasificado como probables carcinógenos para el ser humano, grupo 2, y se les ha asignado un factor de equivalencia tóxica que relaciona su toxicidad con la de la dioxina, TCDD.